¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Un devocional más para ustedes. En esta ocasión quiero hablar de un acontecimiento, una historia que se encuentra en Lucas, en el capítulo 24. Y quiero sacarle una aplicación que en lo personal fue de mucha bendición. Es una historia que hemos oído, algún acontecimiento que hemos oído, pero la verdad está muy apropiada. Y yo sé que al igual que a mí va a ser de bendición para ustedes. Vamos a hablar de ese acontecimiento que habla cuando unos de los discípulos de Jesús iban camino a Emaús. Emaús era un pueblo que estaba en Jerusalén. Dice las escrituras en una de las versiones que estaba a 11 kilómetros, más o menos como de aquí al Sausal o de aquí pasando casi llegando a la caseta de San Miguel por ahí. Entonces es más o menos ese tiempo o esa distancia. Ahora imagínense, a pie pues iban caminando estos discípulos. Y dice que iban tristes porque unos días anteriormente habían crucificado a Jesús. Y la escritura dice que iban tristes, iban hablando entre ellos. Y en eso se acercó Jesús a un lado, pero iban tan cabizbajos por la situación que no se habían dado cuenta de quién iba al lado de ellos. Incluso iba platicando con ellos Jesús, y ellos por las circunstancias, por lo que estaban viviendo, no se percataban que el Mesías estaba ahí al lado de ellos. Sin embargo, dice que les preguntó Jesús qué era lo que pasaba, y ellos, dice que uno de ellos, Cleofas, se paró en seco, en alto, y le dijo: ¿acaso no sabes lo que está pasando? O sea, era tanta la tristeza y tanta la desilusión que traían, porque vemos versos adelante, que le conmovió esa pregunta de decir: ¿no sabes lo que está pasando a quien acaban de crucificar? Y dice más adelante que Jesús le preguntó qué cosa está pasando, y le empieza a explicar todo lo que sucedió. Pero hay algo relevante aquí que quisiera señalar, y es lo siguiente. Dice que en el verso 21, dice: nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto, dice la escritura, sucedió en esos 3 días. A veces las circunstancias te hacen perder la fe de aquel que una vez tú experimentaste sacarte de toda la esclavitud del pecado, traerte salvación a tu vida, traerte milagros, todo lo que habías visto. A veces las circunstancias te opacan a tal grado que ni siquiera sabes que Jesús va caminando contigo, y a tal grado que empiezas a dudar de quién eres Jesús. Mira, mi hermano, todos hemos caminado a veces por ese camino polvoriento, ese camino a veces tristes, angustiados, desilusionados. Y ese polvo a veces que está en nuestro entorno no te deja ver que Jesús va a tu lado. Sin embargo, yo te puedo decir por experiencia propia que Jesús siempre está ahí. Siempre ha caminado esa trayectoria, ese camino a Emaús, nuestro Emaús ha caminado con nosotros. Y dice las escrituras más adelante que cuando empezaron el Señor a explicarle todo lo que empezó a platicar con ellos, y empezó a decirle cosas que acontecían de los profetas, cómo ellos, cómo las escrituras decían y daban testimonios de que iba a venir el Mesías, iba a venir el Salvador, y él les empezó a decir las escrituras mientras que iban caminando de Emaús. Pero una parte de las escrituras les dice en el versículo 25, entonces Jesús les dijo: ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer que todo lo que los profetas escribieron en las escrituras, acaso no profetizaron claramente que el Mesías tenía que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y yo lo que les digo, hermanos, a veces las circunstancias nos hacen no creer, y nos cuesta tanto creer en que Jesús está con nosotros, que Jesús es el Salvador y que Jesús es el libertador.
Sin embargo, los últimos versículos que quiero tocar es que dice: entonces Jesús les guió por el escrito de Moisés a todos los profetas, explicándolo lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces, dice, ya estaban cerca de Emaús del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, que se les iba a adelantar, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a su casa. Jesús, al sentarse a comer, tomó el pan y los bendijo, luego lo partió y se los dio a ellos. Jesús quiere estar contigo, en tu casa. Jesús quiere bendecirte. A pesar de esa inestabilidad que tenemos en nuestra fe, aún así Jesús quiere estar contigo, quiere partir ese pan y bendecirte. Y luego dice los últimos versos: entonces se dijeron unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Quiero dejarte esto. A veces, como decía, las circunstancias pueden opacar tu fe y empieza a menguar. Y empiezas a dudar si Jesús es el que va contigo en el camino. Sin embargo, acuérdate, así como hicieron estos discípulos, acuérdate, no ardía tu corazón cuando Jesús y el Espíritu Santo venía y ministraba tu vida. Acuérdate que cada vez que Jesús venía y te hablaba tu vida, ardía tu corazón. Mira, es el mismo Jesús hoy también. Y Él quiere venir y posar en ti. Él quiere ir contigo ese camino de Emaús. ¿Y sabes qué, mi hermano? Él quiere una vez más que arda tu corazón. El mundo está difícil, las circunstancias están difíciles. Pero ese que va contigo en ese camino se llama Jesús. Y es el mismo Jesús en el cual las Escrituras hablan, es el mismo Jesús que va contigo, porque hay promesa, dijo, que Él se iría, pero dejaría a alguien con nosotros, que es el Espíritu Santo, y Él da testimonio que Jesús está con nosotros. Mi hermano, las circunstancias pueden opacar, el polvo de las circunstancias de ese camino te pueden opacar tu fe, pero ¿sabes qué? Jesús está ahí contigo. Nunca pierdas de vista eso. Que Dios te bendiga.